El filósofo Enrique Dussel, una de las voces más autorizadas, intentó cuestionar, derrumbar el mito del descubrimiento y la conquista de los pueblos de América, quitándole el velo eurocentrista. Asegura que asumir que Europa descubrió el continente invisibiliza a las civilizaciones milenarias que ya habitaban y florecían en Mesoamérica. Y pensar en la conquista como un proceso noble es un intento por borrar la verdadera historia de América, del continente. Aún con esto, en días anteriores, organizaciones empresariales, políticas, sobre todo de la oposición mexicana, invitaron a nuestro país a la presidenta de la Comunidad de Madrid, Isabel Díaz Ayuso, perteneciente al movimiento de ultraderecha española, recorriendo foros privados donde hizo declaraciones francamente muy desafortunadas que vuelven al centro una versión europea y hasta racista de la conquista en México. México no existió, dijo, hasta que llegaron los españoles. México no existía y por lo tanto la presencia española hizo que nuestro país siguiera. Entre otras afirmaciones ofensivas y controvertidas. Pero para ayudarnos a comprender este planteamiento, y le invito a que entremos a uno de los temas candentes, que es el tema de la iberoamericanidad, la hispanidad. Está con nosotros Federico Anaya Gallardo, él es abogado y doctor en ciencia política, con quien estaremos conversando sobre esta hispanidad según la derecha española. Bienvenido, y para dar comienzo, muy rápidamente vamos a una cápsula que nos introduce al tema. Le recuerdo que usted está en el hilo negro. En la España contemporánea, particularmente desde el ascenso de la ultraderecha representada por el partido Vox, la hispanidad ha dejado de ser únicamente un puente cultural para convertirse en un arma ideológica. Muestra de esto son las recientes declaraciones en México de Isabel Díaz Ayuso, política y periodista española, que reavivaron un antiguo debate. Ayuso defendió la herencia española en América y cuestionó las narrativas que califican la conquista como un proceso exclusivamente violento y opresor. Sus palabras fueron interpretadas por críticos y simpatizantes como parte de una visión política que reivindica el pasado imperial español frente a lo que la ultraderecha considera una mala fama histórica construida contra España. Aunque el concepto de hispanidad no nació directamente desde los partidos políticos, sino de ideas impulsadas por intelectuales como Ramiro de Maeztu y el sacerdote Zacarías de Vizcarra, fue durante la dictadura de Francisco Franco cuando tomó un papel central. El franquismo convirtió la hispanidad en parte de su discurso oficial, mezclándola con el nacionalcatolicismo y con la idea de que España era una especie de reserva moral y espiritual de Occidente. Hoy Vox retoma muchas de esas ideas, pero adaptadas a los tiempos actuales. Para la ultraderecha española, la hispanidad funciona como un relato épico que intenta responder a temas como el independentismo catalán, la globalización o la crisis económica. Más que hablar solamente del pasado, busca vender la idea de una llamada iberósfera, es decir, recuperar una supuesta grandeza perdida de España y Portugal para convertirla en un proyecto político para el siglo XXI. La iberoamericanidad, según la ultraderecha española, es el tema que nos convoca aquí en el hilo negro. Federico, en los últimos años el concepto de hispanidad pues vuelve al debate. Vuelve otra vez a estar sobre el tapete, digamos, de la conversación pública. Y sobre todo porque los sectores conservadores han hecho una especie como de apropiación, sobre todo los sectores de ultraderecha. ¿Por qué se ha convertido nuevamente en un campo de batalla cultural, ideológica, política, yo diría hasta teológica? ¿Qué se pretende con darle nuevos contenidos a este concepto de iberoamericanidad? Fíjate, Bernardo, no estoy seguro que realmente estemos viendo nuevos contenidos, o más bien estamos viendo contenidos que ya nos habíamos desacostumbrado.
La hispanidad y el debate entre hispanistas y nacionalistas era parte de la grilla política del México cardenista en tiempos de mis abuelos. Pero luego se nos olvidó. Incluso el PAN en aquella época era claramente hispanista. Pero después triunfó este arreglo alemanista de la unidad nacional y un poco tratamos de olvidarnos, pero seguían ahí las semillas. Y ahora con el último escándalo, que es la visita de Ayuso y el señor Nacho Cano, descubrí que yo mismo en mis recuerdos musicales tenía parte de ese virus. Porque José María Cano, el hermano de Nacho Cano, cuando estaban todos en Mecano, tenían una canción muy bonita que se llamaba No es serio este cementerio, y de repente hablaban de los héroes de la guerra de Cuba. Y en el verso sobre eso decían que los domingos los negros no dejan dormir porque les da por cantar la misa luba. Y eso lo oímos como adolescentes y jóvenes y no terminábamos de entenderlo, pero en realidad Nacho Cano, su hermano, y Mecanos estaban todavía utilizando los símbolos. No sé si a ti te pasó, pero en la preparatoria, uno de los centros de la literatura castellana era la generación del 98 y la bronca de la guerra de Cuba. Entonces son cosas que estaban ahí dormidas y de alguna manera han renacido. No, y si nos remontamos a la época de los cristeros, también es el tema de esta hispanidad está muy fuerte, muy fuertemente arraigada. Ahora, uno de los argumentos que utiliza esta derecha es el salvaguardar, digamos, la pureza de este concepto frente a las desviaciones del modernismo. Incluso dicen que son concepciones comunistas que quieren desvirtuar este concepto, el indigenismo, por ejemplo. Quieren reavivar la leyenda negra de la conquista. ¿Cómo ves esta postura de este planteamiento que se hace para, digamos, salvaguardar esta pureza de esta comunidad de lenguas, de esta comunidad religiosa, esta comunidad de comunión católica, y de ciertos rasgos que vienen desde los españoles? Eso es lo que aparentemente Vox quiere salvaguardar. Mira, yo te diría que lo que están haciendo es presentarnos un historicismo muy simplón, muy ramplón. De hecho, la historia de las Españas, que eso es, por cierto, si uno quiere meterse al debate que han planteado en redes sociales, una de las cosas es si hay una España o hay muchas Españas. Y lo cierto es que las Españas incluían todos los reinos de la península y esos reinos eran increíblemente complejos. Entonces, últimamente he estado leyendo un libraco muy bonito de Joseph Pérez, un autor de los años 80s, 90s, que habla sobre la rebelión comunera. La España que nos tratan de presentar es una España mucho más complicada. Y en el momento mismo de la conquista de Mesoamérica o del centro de Mesoamérica, cuando Cortés estaba aquí peleando, las comunidades de Castilla y de Aragón se levantaron en armas en contra del rey. Entonces, esa parte de la historia no nos la van a contar estos hispanistas nuevos, porque implicaría reconocer que había en las Españas una lucha que después llamamos lucha de clases. Y, ojo, no nos lo cuentan sabiendo que pasó eso. Y ahí es donde está la liga entre este nuevo hispanismo, pero también el hispanismo de los 1930s en contra del comunismo. Porque las izquierdas dijeron, tenemos una sociedad dividida, siempre la hemos tenido, y lo que tenemos que hacer es liberar a los oprimidos y tratar de hacer justicia para todos. Esa parte no le gusta al hispanismo y entonces nos presentan una España que era una sola, estaba unida y amorosamente nos conquistó. Es muy superficial, honestamente.
No, totalmente, y además tienes toda la razón, no hay una sola España, está Cataluña, el País Vasco, los gallegos, es decir, hay diferencias notables, notables hasta en el estado de ánimo del sur de España. Pero este discurso, digamos, homogenizador probablemente también tenga un interés por parte de la ultraderecha de poder, digamos, jalar a estas diferencias locales, ¿no? Se opone al multiculturalismo que hay en América Latina también para afianzar o justificar, digamos, incluso movimientos separatistas. Pero frente a estas amenazas, la fundación, digamos, intelectual de Vox ha creado el concepto de iberósfera, ¿no? Es decir, así como los soviéticos tuvieron su área de influencia, de Estados Unidos, noratlántica, etcétera, España también, como si fueran los helénicos, ¿no? Que aportan a América Latina este sentido de civilidad. Y la iberósfera va en ese sentido, es decir, cómo articular las derechas del continente, las derechas hispanoparlantes del mundo. Porque no solamente está África, y está también Asia, Filipinas. El problema de ese proyecto de iberósfera es que en términos sociales, sociológicos grandes, uno tendría que preguntarse qué cantidad de gentes están dispuestos a comprar ese proyecto. Porque lo otro, el historicismo simplón, es un proyecto de pasado, es una visión del pasado. Esto es un proyecto de futuro. ¿Quiénes estarían dispuestos a jugar ese juego? Y el problema es demográfico. El imperio español que ellos tratan de reconstruir nunca alcanzó a dominar o a eliminar completamente a las otredades que encontró en lo que ellos llamaron las Américas. La inmensa mayoría de la población, tanto en la vieja Mesoamérica como en la zona andina, siguió siendo indígena. Y de hecho, es una cosa bien divertida, en 1821, cuando empieza el periodo republicano mexicano, por ejemplo, se hablaban más lenguas indígenas que español. ¿Por qué? Porque el imperio español fue un imperio temprano. Era increíblemente primitivo. Ojo, tiene todos los elementos del Estado moderno y los ingleses imitaron muchísimos de sus mecanismos coloniales. Pero, es temprano, tecnológicamente es muy primitivo y no alcanzó a eliminar a los demás. Se parece en ese sentido mucho más al imperio británico en la India, que no logró eliminar las culturas previas. Ahora, la pregunta es, ¿quiénes pueden hacer caso o ser parte de una iberósfera? ¿Quiénes pueden sentarse junto a una marquesa o a una descendiente del duque de Alba? Muy pocos. Y yo creo que esa es la debilidad intrínseca en toda Latinoamérica, pero especialmente en México, del proyecto hacia el futuro. Totalmente de acuerdo, aunque hay que reconocer también la derechización de muchos países de América Latina, ¿no? Estamos en el caso de Chile, Ecuador, probablemente Perú con Fujimori, El Salvador, etcétera, y que podrían plantear. Y si no, crear cuadros. Hay una Wikileaks planteó más de 200,000 documentos precisamente de Vox y de sus fundaciones cercanas, donde planteaban que estaban financiando la formación de nuevos cuadros en 60 países. Ahora, ¿tendrá éxito? ¿No tendrá éxito? Lo vamos a ver. Federico, muchas gracias. Vamos a una pausa. Yo le recuerdo a nuestro auditorio que estamos conversando precisamente sobre un tema que ha sido muy candente y le queremos dar profundidad, que es la hispanidad según la ultraderecha española. Usted está en El Hilo Negro. En un momento más regresamos. Conversamos con Federico Anaya sobre el tema de la hispanidad según la ultraderecha española. Ya hemos visto que no es un tema nuevo,
Hemos visto que hay una enorme diferencia en América Latina, pero también hemos visto que hay muchas Españas, como se ha planteado, y que más que un discurso hacia afuera de reunir estas ultraderechas en el continente americano, es también un discurso para fundamentar, para justificar un proyecto autoritario, nacionalista, centralista, como el que da Vox. En esta perspectiva también lo de toda la perspectiva de la iberósfera está muy marcada por este proyecto. La pregunta que te quiero hacer, Federico, es ¿cómo el PAN entra acá? ¿Cómo el Partido Acción Nacional, que se está redefiniendo, que ha venido decayendo? La hipótesis que muchos manejan es un corrimiento a la derecha, convertir al PAN en un verdadero partido de derecha radical. ¿Tú crees que esto podría darse con este signo de invitar a la señora de Madrid? Mira, sociológicamente creo que no puede darse, siempre y cuando el PAN siga apostando a la democracia. Y es una cosa bien importante. La mayor parte de la población mexicana, en todas las clases sociales, fue educada en un historicismo nacionalista mexicano que subrayaba el mestizaje. Yo creo que por eso es que este nuevo hispanismo se nos presenta con la visita de Ayuso como el mestizaje amoroso que nos unió a todos bajo la corona española. Entonces, eso jamás lo hubiera aceptado el hispanismo de los 1930, nunca. Lo aceptan porque tienen que acercarse a una población mestiza mexicana, culturalmente, que no le cae bien Cortés. Yo creo que ese es el peor error de la visita. Hubiera sido mucho mejor jugar más al mestizaje. Uno. Pero aquí hay un problema que habría que recordar. La razón por la que los hispanistas en España han tratado de retomar este discurso de la única España, de la unidad española, es porque les espanta profundamente la realidad histórica, real. Siempre España ha sido muchas Españas, pero en México tenemos un extra. México recibió un exilio español republicano que todos los días nos recordaba que había otra España, una España que había sido derrotada, una España que se identificaba con las luchas de los pobres y los oprimidos. Esa España, en el exilio, fue la que permitió a gente como Enrique Dussel decir: no hubo descubrimiento de América, encubrieron la conquista y la opresión de los pueblos en las Américas. El PAN tendría que remontar este problema y vendernos un discurso de mayor unidad nacional. Y el problema es que si se corren a derechas, no lo van a lograr. Sí, yo recuerdo mucho el cuestionamiento de Verástegui en unas reuniones de esta del CEPAC, que es la derecha del continente, diciendo: pues el PAN es un partidito que ni es de derecha y se mantiene en el centro, cuando hoy la tendencia mundial es el fortalecimiento de los partidos de derecha. Entonces, es una especie de cuestionamiento, pero también de tratar de alentar. Hay un aspecto importante también, y es toda esta cuestión de si el PAN puede adoptar esta narrativa o no. Tú dices: no creo si no va a jugar a la democracia, no tiene juego de la democracia. Pero también el PAN está viviendo un momento crítico, sus votos bajan, su credibilidad está en cero, la dirigencia actual está muy vinculada a cuestiones de corrupción. En fin, es una disyuntiva bastante compleja. Un aspecto importante es los conceptos, querido Federico. Es decir, ¿por qué nos llamamos Latinoamérica y por qué se abandonó los conceptos que ofrecía Estados Unidos con el tema de Panamérica, de Interamérica, o la misma España, que ofrecía esta perspectiva de la Hispanoamérica o Iberoamérica? Es decir, la universidad, la Ibero, no se llama de manera casual porque era un tema de moda en los años 40, y como eso hay muchas expresiones. ¿Cuál es tu opinión frente a este debate
conceptual en la formulación de nuestro continente. Por cierto, la última palabra que usaste es interesante. Nuestra realidad, lo nuestro, provocó la aparición de otra definición para esta América extraña que le falta un apellido. Nuestra América nació después del Concilio Vaticano II y después de este proceso de liberalización de todas las sociedades en Latinoamérica. Sin embargo, nuestras universidades se quedaron con el concepto de Latinoamérica. La Ibero se quedó, qué bueno que no cambió de nombre, con la vieja apelación. Pero muchos hablan hoy en día de nuestra América y de lo nuestro americano. Hay una paradoja nominativa. Latinoamérica, nos van a decir los hispanistas viejos y nuevos, es un invento de los franceses. Es decir, de esos franceses revolucionarios, antecesores de los comunistas, que trataron de destruir la verdadera religión. Eso es lo que nos van a decir los hispanistas de derechas. Entonces, es como que ridículo que los americanos que estamos tratando de liberarnos usemos un concepto que usaba Napoleón III cuando se lanzó sobre México, ¿verdad? Yo creo que aquí hay que recuperar la complejidad. El pueblo mexicano, durante toda su historia y hoy en día, escoge entre cosas buenas y malas, y a veces entre dos cosas malas, y entonces se queda con el concepto que mejor le ayuda para seguir adelante. Y el problema es que Iberoamérica, Hispanoamérica, están capturadas por esta derecha. Entonces, en ese sentido, Latinoamérica es mucho más útil a izquierdas. Pero un detalle importante, la izquierda tiene una ventaja esencial sobre la derecha. Acepta la diversidad y le entra al debate. La derecha trata de suprimirlo. Por eso les causa tanta bronca, que nosotros no tengamos bronca con hacer chistes hasta de Cuauhtémoc y Cortés. Sí, es interesante eso. Y hay que recordar también, tú como un intelectual, como un filósofo, digamos, del pensamiento político, que fue determinante el ascenso de las clases medias en lo que fue el movimiento estudiantil de Córdoba en 18, que también pugnaba por una perspectiva, y la generación intelectual del 900, donde había personajes intelectuales que hablaban incluso de la patria grande, era un concepto que también era similar, que es en la época de Martí, Rodó, Reyes, ingenieros, Caso, Ugarte, Vasconcelos, Fernández, Ureña, es decir, una serie de intelectuales a lo largo del continente que rechazaron esta perspectiva porque era muy católica y era muy hispana, pero también la otra que era norteamericana, que era incorporarnos, digamos, al imperio, a la doctrina Monroe. Y esta perspectiva América Latina francesa era más neutra, pero también englobante y sobre todo la parte lingüística. Ha sido un placer, un deleite conversar contigo, querido Federico. Es importante que vayamos más a fondo en estos temas, porque no solamente está la presencia de la señora esta que vino a revolucionar y que a la verdad a la pobre le ha ido, pero como en feria en España. Creo que le ha ido más grave en España que acá, la verdad sí ha sido muy cuestionada. Pero eso refleja la temperatura cultural, identitaria que estamos viviendo en este momento. Muchas gracias y muchas gracias a usted también por su presencia, por acompañarnos, y le espero la próxima semana en otra emisión más del Hilo Negro. Hasta muy pronto.